El origen del fuego psíquico, Freud y el nacimiento del psicoanálisis. No vengo de bibliotecas con vitrales ni seminarios donde el café cuesta lo mismo que una semana de despensa. Vengo de leer a tropezones, de subrayar libros usados, de entender a chingadazos que el pensamiento no pide credenciales, pide obsesión. Y Freud se me apareció así, no como estatua de bronce ni como santo laico, sino como un tipo incómodo que metió las manos donde nadie quería meterlas y salió con lodo en las uñas. Lodo humano, deseo, culpa, sueño, vergüenza, eso que no se presume en la sobremesa. Freud escribió cuando el mundo quería orden, progreso y moral bien peinado, y él llegó a decir: no cabrones, debajo de todo eso hay pulsiones que no obedecen, sueños que se ríen de la lógica y síntomas que hablan aunque la boca se cae. La interpretación de los sueños no es un manual de supersticiones, es un golpe seco a la ilusión de que somos dueños de lo que pensamos. El sueño, escribió, es la realización disfrazada de un deseo reprimido, disfrazada porque el deseo no entra por la puerta principal, se cuela por la ventana borracho y terco. Yo no leí a Freud para curarme ni para diagnosticar a nadie. Lo leí para entender por qué el mundo está tan jodido por dentro, aun cuando presume orden por fuera. El malestar en la cultura lo dice sin rodeos. La civilización exige renuncias, pulsiones, y luego se sorprende de que la gente esté frustrada, neurótica y con ganas de mandar todo al carajo. La felicidad, escribe, no está en el programa de la cultura. Y ahí entendí algo. No se trata de ser felices, se trata de soportarnos. Freud no cae bien porque no consuela, no promete redención ni plenitud. Ofrece trabajo, escuchar lo que duele, lo que se repite, lo que insiste. Y eso, para una época que quiere solucionarse rápido, y frases motivacionales, es casi una grosería. El inconsciente no es un cuarto oscuro que se ilumina y listo. Es un laberinto que se reconfigura mientras camina. Borges lo escribió con una precisión quirúrgica. El laberinto no es un lugar, es una forma del tiempo. Y el tiempo, escribió también, es la sustancia de la que estamos hechos. Freud mete el bisturí justo ahí. Este proyecto no va a explicar a Freud como si fuera una receta. No hay pasos, no hay tips, no hay mamadas. Hay lectura, fricción, ejemplos que vienen de la literatura, de la poesía, de la calle y del insomnio. Hamlet dudando hasta podrirse, Dostoyevsky escribiendo desde la culpa, Sor Juana pensando con el cuerpo, el chiste vulgar que revela más verdad que un discurso solemne. Todo eso es material psíquico. Arranco aquí porque el psicoanálisis no nació en un aula sino en una incomodidad, en el momento exacto en que alguien se atrevió a decir que el yo no manda, que el sujeto no es dueño de su casa, que la razón llega tarde y limpia lo que el deseo ya desordenó. Ese fue el origen del fuego, y el fuego, como sabemos, no pide permiso, quema o alumbra, según donde pongas la mano. Aquí empieza el recorrido. Si algo arde, es buena señal. Freud no aparece de la nada, aunque a veces así lo venda, como si el psicoanálisis hubiera brotado de una revelación mística en un consultorio vienés con olor a puro. No, Freud es hijo de una crisis. Finales del siglo XIX, la ciencia avanza, la razón se pavonea, el positivismo promete explicarlo todo, y la moral burguesa se coloca su mejor traje para fingir que el deseo no existe. Pero el cuerpo empieza a hablar raro, parálisis sin causa orgánica, ceguera sin lesión, dolores que no salen en las radiografías. La medicina se queda mirando como pendeja. Ahí entra Freud, primero como neurólogo, todavía creyendo que el síntoma tiene que tener una causa visible, medible, decente. Pero el síntoma no coopera. El síntoma es grosero, aparece donde no debe, insiste cuando no se le invita y no se quita con sermones ni con electrones. Freud se topa con algo que la ciencia dura no quiere admitir. Hay un saber que no sabe que sabe, y ese saber se escribe en el cuerpo. La histeria fue el escándalo. Mujeres, principalmente mujeres,
que no encajaban en el molde social, cuyos cuerpos decían no, cuando la boca ya había aprendido a callarse. Freud escucha, no juzga, no moraliza, escucha. Y en esa escucha ocurre el primer quiebre. El síntoma no es un error, es un mensaje cifrado, no es el enemigo, es el texto. El cuerpo escribe lo que la conciencia censura. Ahí empieza el fuego. Freud escribe el inconsciente, no es una hipótesis metafísica, sino una necesidad clínica. No se inventa el inconsciente por gusto, se lo impone la experiencia. El inconsciente no es lo oscuro por místico, sino por reprimido. Reprimido porque no conviene, porque no se puede decir, porque amenaza el equilibrio precario del yo. Y el yo, ese pobre administrador, no gobierna, apenas si negocia, cree mandar, pero llega tarde. Cuando decide, el deseo ya decidió por él. Esta idea dinamita siglos de filosofía centrada en la conciencia. El pienso, luego existo, se queda corto. Freud pone otra cosa sobre la mesa. Existo, deseo y luego, tal vez, pienso. El sujeto no es transparente para sí mismo. Se engaña, se justifica, se narra. Borges escribió que somos nuestra memoria, ese montón de espejos rotos. Freud añade, y también somos lo que olvidamos, y lo olvidamos a la fuerza. La interpretación de los sueños no es un libro amable, es obsesivo, repetitivo, terco. Freud vuelve una y otra vez sobre los mismos ejemplos, porque el inconsciente no aprende por explicación, aprende por insistencia. El sueño no es una tontería nocturna ni un residuo del día, es trabajo psíquico, trabajo de disfraz, de desplazamiento, de condensación. El deseo se disfraza porque sabe que si aparece desnudo, lo censuran. Así que se pone máscara, cambia de rostro, se esconde en imágenes absurdas. El sueño es un poema mal traducido y el análisis es una lectura atenta, no una decodificación automática. Aquí conviene decirlo claro, Freud no reduce el sueño a símbolos universales, nada de manuales donde soñar con agua significa esto. Eso es basura. El símbolo no es universal, es singular, vale por la historia de quien sueña. Un ataúd no significa lo mismo para un sepulturero que para un niño. El inconsciente no habla en diccionario, habla en historia. El método freudiano, la asociación libre, es una provocación directa a la cultura del control. Hablar sin censura, decir lo primero que venga, permitir que el pensamiento se descarrile. Eso va contra toda educación decente. Nos enseñaron a pensar bonito, a ordenar el discurso, a no decir pendejadas. Freud pide lo contrario. Diga sus pendejadas, ahí está la pista. Lo que parece trivial, absurdo o vergonzoso suele ser lo más importante. El oro está en la basura. El yo se defiende como puede. Freud lo muestra sin romantizarlo. El yo miente para sobrevivir, se justifica, se hace el inocente, culpa al otro, no porque sea malvado, sino porque está sitiado entre el ello, ese reservorio pulsional que no negocia, y el superyo, esa voz interiorizada de la ley, la culpa, el deber. El yo hace malabares, a veces falla, y cuando falla aparece el síntoma. El síntoma es un acuerdo mal logrado entre el deseo y la prohibición. No hay aquí ninguna visión optimista del ser humano. Freud no cree en la bondad natural ni en el progreso moral, cree en el conflicto. El conflicto es estructural, no se resuelve, se tramita. Y mal que bien, porque el deseo no se deja domesticar del todo, por eso se repite, por eso vuelve. Por eso el sujeto tropieza con la misma piedra aunque ya se haya roto la madre antes. Freud llama a eso compulsiones a la repetición. No aprendemos de la experiencia como quisiéramos creer. Repetimos lo no elaborado. La literatura entendió esto antes que la psicología. Hamlet repite su duda hasta pudrirla. Raskolnikov confiesa porque la culpa le carcome el cuerpo. Don Quijote insiste en su delirio porque ahí encuentra una verdad que la realidad le niega. Freud no inventa esos personajes, los lee, y los lee como se lee un síntoma, no para juzgarlo, sino para entender qué deseo se juega ahí. Aquí el psicoanálisis se vuelve peligroso porque no se limita a la clínica, se mete con la cultura, con la moral, con la religión. Freud escribe que la religión es una ilusión, una necesidad infantil prolongada. No lo dice para burlarse, lo dice para explicar su función. Calma la angustia ante un mundo hostil.
pero esa calma tiene precio. El precio es la renuncia al pensamiento crítico y la intensificación de la culpa. El superyo religioso no descansa. La cultura, escribe Freud, se construye sobre la represión de las pulsiones. No hay civilización sin renuncia, pero esa renuncia genera malestar. La ecuación es brutal. Cuando más civilizados, más neuróticos. No es una falla del sistema, es el sistema. El progreso no nos hace más felices, nos hace más controlados. Y el deseo, acorralado, se las ingenia para salir por otro lado. Freud no ofrece salida, no propone revolución ni iluminación, propone trabajo psíquico, hacerse cargo de lo que uno desea, de lo que uno repite, de lo que uno goza incluso cuando dice que sufre. Esa es la parte que nadie quiere escuchar, porque implica responsabilidad sin consuelo. No hay otro que garantice el sentido. El análisis no salva, incomoda. Por eso Freud sigue siendo incómodo, porque no se deja convertir en eslogan, porque no promete armonía, porque dice, sin rodeos, que el sujeto está dividido y que esa división no se sutura. Borges escribió que el yo es una ficción necesaria. Freud le pone carne a esa ficción y muestra las costuras. Este fuego no alumbra templos, alumbra sótanos. Y en el sótano no hay épica, hay polvo, hay cajas viejas, hay cosas que preferimos no ver. Pero ahí está la verdad del sujeto. No una verdad absoluta, sino una verdad parcial, torcida, dicha a medias. Y con eso basta para empezar. Aquí no se viene a sanar, se viene a leer lo que arde. Si el psicoanálisis hubiera prometido redención, ya lo habrían convertido en religión. Pero Freud no era tan ingenuo ni tan cínico. Sabía que el deseo no se cura, se administra mal, y esa mala administración es lo que nos constituye. El sujeto no es una unidad armónica, sino un campo de batalla. El inconsciente no es un sótano quieto, es una fábrica en turno nocturno, siempre produciendo restos, sueños, lapsus, síntomas. Y el yo, ese capataz cansado, apenas alcanza a apagar el incendio. Freud introduce algo que sigue siendo insoportable: el goce. No el placer bonito, no la satisfacción higiénica, sino ese goce torcido que insiste incluso cuando hace daño. El sujeto goza donde dice que sufre. Esa frase no es una provocación moral, es una observación clínica. El alcohólico no solo bebe para olvidar, bebe porque hay algo ahí que satisface, aunque lo destruya. El neurótico se queja de su repetición, pero la repite porque algo obtiene de ella. El síntoma duele, sí, pero también organiza. Sin él, el sujeto se desarma. Freud no romantiza el sufrimiento, lo despoja de épica. El dolor no ennoblece, estructura. El síntoma es una solución precaria a un conflicto irresuelto. Por eso, quitarlo a la fuerza, con consejos, con medicamentos, con optimismo obligatorio, suele provocar que aparezca otro. El conflicto sigue ahí, el deseo sigue insistiendo, cambia de máscara, no de lógica. Aquí aparece uno de los golpes más duros al narcisismo moderno. No queremos lo que creemos querer. El deseo no coincide con la voluntad. El deseo es inconsciente y la voluntad es un relato posterior. Freud escribe que el yo no es amo en su propia casa. Y eso no es metáfora, es diagnóstico. El sujeto se cuenta historias para soportarse. La conciencia llega tarde, siempre llega tarde. El psicoanálisis no se basa en la verdad como adecuación, sino como efecto. No se trata de descubrir la verdad escondida detrás del síntoma, como quien levanta una alfombra. Se trata de producir una verdad que tenga efectos en la vida del sujeto. Una verdad que haga algo, que mueva algo, que incomode lo suficiente para romper la repetición. No hay verdad sin costo. Borges escribió que toda revelación es parcial. Freud estaría de acuerdo. Por eso el método freudiano no busca respuestas rápidas, busca tiempo. Tiempo para hablar, tiempo para errar, tiempo para volver sobre lo mismo desde otro ángulo. El análisis es una experiencia temporal extraña. El pasado no está atrás, está insistiendo en el presente. La infancia no se supera, se reescribe. El niño no queda atrás, se instala como estructura. El adulto es un niño sofisticado con acceso a excusas más elaboradas. La sexualidad infantil fue otro escándalo, no porque Freud haya inventado algo perverso, sino porque nombró lo que ya estaba ahí. El niño no es un ser puro, es un ser deseante.
desea sin saber que desea. La sexualidad no se reduce al acto genital, es una energía que atraviesa el cuerpo, que se fija, que se desplaza. Freud habla de etapas, sí, pero no como un manual escolar, habla de fijaciones, de restos. Algo siempre queda mal resuelto y ese resto vuelve. La moral se indigna ante esto porque prefiere pensar al sujeto como inocente o culpable, nunca como dividido. La culpa es más cómodo que el conflicto. La culpa permite castigo, el conflicto exige trabajo. El superyo, esa voz interior que ordena y castiga, no es la conciencia moral. Es una instancia cruel. Cuanto más se obedece, más se exige. Freud lo muestra con claridad brutal. El superyo no busca el bien, busca el sometimiento. Aquí la crítica cultural se vuelve inevitable. La sociedad produce sujetos culpables y luego se sorprende de su ansiedad. Produce ideales inalcanzables y luego medicaliza la frustración. Freud escribe que la renuncia pulsional es el precio de la cultura, pero también escribe que esa renuncia genera agresividad. La violencia no desaparece, se interioriza, se vuelve autodesprecio, síntoma, depresión. El enemigo ya no está afuera, está adentro. La agresividad reprimida se vuelve contra el yo, y el superyo se alimenta de eso. Entre más civilizado el sujeto, más severo es su juez interno. No es casual que las sociedades más normativas produzcan sujetos más angustiados. La libertad no elimina el conflicto, pero la represión lo vuelve venenoso. Freud no propone eliminar la cultura ni regresar a un estado salvaje. No hay nostalgia del origen, hay lucidez. La cultura es necesaria y al mismo tiempo insoportable. Esa contradicción no se resuelve, se habita. El psicoanálisis no promete armonía social, promete conciencia del conflicto y eso, en tiempos de discursos totalizantes, es casi un acto de resistencia. La figura del analista no es la del sabio que interpreta desde arriba, es la del que escucha desde un lugar incómodo. No aconseja, no dirige, no moraliza, sostiene un vacío para que el sujeto hable y en ese hablar algo se reordena. No porque alguien lo diga, sino porque el sujeto se escucha decirlo. El inconsciente no se revela por iluminación, se produce en el decir. Aquí se entiende por qué el psicoanálisis es tan poco popular en la era de la inmediatez. No promete eficiencia, promete tiempo perdido, promete rodeos, promete frustración y a veces pequeños desplazamientos que cambian mucho. No grandes transformaciones épicas, sino movimientos sutiles, dejar de repetir lo mismo con la misma gente, dejar de sostener el mismo síntoma como identidad. Freud no ofrece identidad, la disuelve. El sujeto no es algo, está en proceso, y ese proceso no culmina. El análisis no termina porque se alcance una verdad final, sino porque algo del goce se ha desplazado, porque el síntoma ya no manda igual, porque el sujeto puede hacer otra cosa con lo que le toca. La literatura vuelve a aparecer aquí como aliada. Kafka escribe desde la culpa sin causa. Beckett escribe desde la repetición sin sentido. Pessoa se desdobla porque un yo no le alcanza. Todo eso ya estaba en Freud, no como estética, sino como estructura. El sujeto moderno es fragmentario y pretender lo contrario es neurosis institucionalizada. El nacimiento del psicoanálisis no es un evento histórico cerrado, es un gesto que se repite cada vez que alguien se atreve a escuchar lo que no quiere oír, cada vez que alguien deja de preguntarse ¿qué debería desear? Y se enfrenta a ¿qué deseo realmente? Esa pregunta no ennoblece, desacomoda, pero ahí empieza algo distinto. El fuego freudiano no se apaga porque no quema por fuera, quema por dentro. No ilumina para mostrar caminos rectos, ilumina para revelar grietas, y las grietas no se tapan con discursos, se recorren, mal que bien, con tropiezos, con humor negro, si hace falta, porque sin humor este trabajo sería insoportable. Freud no nos dio un mapa del alma, nos dio una advertencia. No hay mapa confiable, solo restos, huellas, repeticiones y la posibilidad mínima precaria de hacer algo distinto con eso. Eso fue el origen, no una teoría cerrada, sino una herida abierta en la idea del sujeto, una herida que sigue sangrando, pensamiento. Y mientras sangra, vale la pena seguir leyendo. No hay cierre limpio para Freud, no porque falte método, sino porque lo que toca no se deja clausurar. El psicoanálisis no es un sistema filosófico que se domina,
ni una técnica que se aplica. Es una experiencia que deja marca. Después de Freud, ya no se puede pensar al sujeto como unidad transparente, ni a la cultura como progreso sin costo, ni al deseo como algo que obedece. El inconsciente no se demuestra, se padece, se tropieza, se repite. Freud abrió una grieta en la idea moderna de razón, y esa grieta no se selló con el paso del tiempo, al contrario, se ensanchó. Cada vez que alguien se descubre haciendo justo lo que juró no volver a hacer, Freud vuelve a tener razón. Cada vez que el discurso moral no alcanza para explicar el malestar, Freud vuelve a aparecer. Cada vez que la felicidad se vende como obligación y no llega, Freud se sienta en la mesa como invitado incómodo. No hay que idealizarlo. Freud no es un profeta ni un santo del pensamiento. Se equivoca, insiste, se contradice, pero en esa contradicción hay más verdad que en muchos sistemas pulidos, porque el inconsciente tampoco es coherente. Freud escribe desde ahí, desde el conflicto, no desde la armonía, y eso lo vuelve vigente. El psicoanálisis no promete salvación, no ofrece recetas ni garantías, ofrece algo más modesto y más difícil: hacerse responsable de lo que uno hace con lo que le tocó. No de la herencia, no del origen, no del trauma inicial, sino de la repetición actual. El pasado no se cambia, pero se puede dejar de obedecerle ciegamente. A veces, no siempre, y eso ya es bastante. Freud mostró que el síntoma no es un enemigo externo, sino una solución fallida que el sujeto inventó, que el deseo no es noble ni vil, solo insistente, que la cultura necesita represión y al mismo tiempo produce sufrimiento, que la culpa no limpia nada, solo organiza la obediencia, y que el yo, ese narrador confiable que creemos ser, es una construcción frágil, sostenida por olvidos estratégicos. Pensar desde Freud es aceptar que no hay centro firme, que el sujeto está hecho de restos, de frases escuchadas a medias, de deseos que no se reconocen como propios. Borges escribió que somos el eco de una memoria ajena. Freud mostró que ese eco no es silencioso, habla, actúa, se manifiesta cuando menos conviene. Este primer bloque no busca convencer a nadie, busca abrir una incomodidad. Si algo de lo leído molestó, bien. Si algo resonó, mejor. El pensamiento no avanza por acuerdo, avanza por fricción. Y el psicoanálisis, cuando funciona, no tranquiliza, desacomoda. Aquí no termina nada, aquí apenas se enciende el fuego. En los siguientes bloques nos vamos a meter más hondo. El sueño, el deseo, la culpa, la cultura, el arte, la pulsión de muerte. Todo eso que preferimos no mirar de frente, pero que organiza nuestra vida desde atrás. Si este texto te motivó algo, aunque sea tantito, comenta, compártelo, suscríbete al canal de YouTube Metáforas del Multiverso. Aquí no venimos a dar respuestas fáciles, venimos a pensar con las manos sucias y la cabeza despierta. Si te gusta, comenta, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.